mañana, el único digno de ser honrado en esta mañana. Nos despojamos, Señor, de todo logro personal, sometemos toda capacidad, toda experiencia, identificamos por el Espíritu ahora si hay algún estorbo que nos impida verte, porque todo lo que anhelamos en esta mañana y cada día de nuestra vida es verte a ti y por consiguiente expresarte y reflejarte en esta tierra con mayor claridad. Gracias te damos por tener ámbitos celestiales, por tener ámbitos de gobierno, por tener oportunidades únicas que han sido diseñadas desde la eternidad para nosotros. Y queremos tomar cada día mayor conciencia de esa realidad, de que vivimos en una comunión eterna, que fuimos invitados a participar de la mayor comunión, la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una comunión que nos sana, una comunión que nos restaura, una comunión que nos libera, una comunión que nos permite disfrutar y reposar. Gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos. Gracias te damos. Espíritu Santo, estamos abiertos a ser guiados, a ser corregidos, a ser enseñados, a ser capacitados por ti. Honramos la vida de cada santo que se ha dado cita en este lugar. Honramos la vida de cada habitante de esta ciudad de La Rioja, declarando que son días de luz, de avance de la verdad, que este bendito evangelio cumplirá el propósito para el cual ha sido traído a esta tierra, que lo celestial se haga claramente visible a través de nuestras vidas, que cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven de la ciudad, de la región, de la provincia entera de La Rioja, de nuestra amada Argentina, de Latinoamérica y de las naciones de la tierra, tengan la oportunidad de verte a ti a través de una iglesia gloriosa, de una iglesia que está vestida de la misma presencia de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días a todos. Gracias. Qué lindo verles. Pueden tomar sus asientos. Estamos felices con Gaby de estar aquí y también con nuestro amado hermano Francisco y Carmen, que ya es la segunda vez que nos traen a La Rioja. Vinimos en mayo del 2023 y ahora estamos de nuevo. Y esta para mí es la cuarta vez en La Rioja. La primera vez vinimos en el 2015 a esta casa, un encuentro de la red UNGE con todo el... Bueno, creo que ni el consejo estaba en ese tiempo, ¿no? Fue maravilloso. Así que conocimos acá, estuvimos como 2 o 3 días, fue hermoso. Y después de eso hemos venido otras veces y Gaby es la quinta porque él también vino en una oportunidad con mi hijo Rodrigo y con el pastor Pablo, mi cuñado, el hermano de él, y no me acuerdo si alguien más. Nosotras estábamos en Brasil y acá tenemos una brasilera. Cuando él vino, yo estaba en Brasil con otras hermanas y qué lindo, la hemos conocido ayer de Bahía. Qué hermoso. Nosotros tenemos pastores, amigos que están haciendo un maravilloso trabajo ahí en Bahía, así que nos sentimos muy, muy honrados, ¿no? Tenemos
un gran apego del espíritu con la nación de Brasil. Hemos viajado muchísimas veces, no hablamos portugués, pero lo entendemos. Y también como tenemos una carga por la nación de Mozambique, todos ustedes saben, y también hablan portugués ahí, así que bueno, es como que los oídos están bastante entrenados, pero la lengua no, cuesta hablarlo. Muy bien, vamos a ir al tema. Damos gracias a los apóstoles Mirta y Víctor, a Karina y David y toda la familia. Es un privilegio, una honra estar aquí. Ayer hemos estado con las mujeres y fue un tiempo maravilloso, la verdad. Tan del espíritu, de tanta sanidad y libertad. Los varones tuvieron su retiro y fue maravilloso, y ayer estuvimos con la hermana Carmen ministrando en la iglesia del apóstol Nelly Oviedo, así que fue hermoso y damos gracias al Señor. Yo solamente tengo, voy a mirar bien la hora porque tengo que ser fiel a lo que se me ha pedido, así que hay 3 palabras que el Señor depositó en mi espíritu hace ya como 3 meses atrás, y quiero un poquito desarrollarlas en este día. Yo entiendo que es imposible, ¿no es cierto? Y tampoco, ni una predicación para empezar no pretende cambiar a nadie, ni cambia a nadie una predicación. Es una vida de discipulado y de entrenamiento, y así mismo vamos todos los días quitándonos velos. Pero las 3 palabras, y quiero desarrollar un poquito eso, fue muy claro el Señor. Me habló de orden, me habló de equilibrio y me habló de vigencia. Y quiero en esta mañana que primeramente podamos entender el marco y la propuesta de Dios para estos días, ¿no? Cuando uno comienza a entender el marco profético y apostólico donde Él nos ha incluido, podríamos decir, y tener esta maravillosa, hace 15, 20 días atrás estuvimos en Panamá, el encuentro La PET Panamá, donde había personas de los 5 continentes, y la verdad, todos ustedes saben, y yo creo que la casa está comprometida también con la PET y con las naciones, y durante 10 años, a partir del próximo, vamos a colaborar para tratar, no todo lo vamos a hacer, pero entendemos que Dios nos de llegar a los 7.600 pueblos no alcanzados de la tierra. Es algo impresionante que nosotros podamos disfrutar en una mañana como esta, este ámbito, y cuando usted piensa que hay gente que jamás en la vida oyó este evangelio, no tiene idea de esta expresión de Cristo, ni siquiera el nombre de Cristo. No quiero detenerme ahí, pero es una responsabilidad y una carga como casa que tenemos, como su casa en la tierra, y también como Red Unge, que somos parte, ¿sí? Así que bueno, damos muchísimas gracias. Quiero entrar al tema entonces en esta mañana y que vos puedas absorberlo desde esta perspectiva, ¿no? Que somos hijos amados, somos embajadores de Dios en la tierra, y por consiguiente tenemos una tarea, una responsabilidad, una asignación muy alta, un compromiso. Decirle al que tenés al lado, tenemos un compromiso, ¿no? Que no es un compromiso terrenal, sino que es un compromiso con lo celestial, es una asignación que se nos ha dado. Entonces, que podamos abordarlo entendiendo que tu sí, es decir, que tu obediencia, que tu responsabilidad y compromiso con esta asignación, es decir, cuando vos decís sí, más allá de no entender, eso realmente bendecirá y beneficiará a personas que vos y yo ni siquiera conocemos. Así que cuando vos decís sí a una palabra de Dios, ese sí va a bendecir y beneficiar a personas que ni siquiera conoces hoy y quizás no vamos a conocer en la vida. Así que mirá la importancia. Quiero que vos lo vayas recibiendo en tu espíritu. Mirá la importancia de tu sí, aun cuando no tenemos ganas de ese sí. Entonces, en esta mañana quería abordarlo desde ese entendimiento. Somos
un útero global en la tierra. La iglesia apostólica y profética de estos días es un útero global. Por consiguiente, amada iglesia, la palabra que esta casa, que en los ámbitos apostólicos y proféticos se está expresando, es una palabra continental. Por eso nuestra mente nos ha jugado tantas malas pasadas, porque no me quiero quedar ahí, después voy a hablar un poquito de eso, pero nuestra mente a veces es tan mezquina, tan egoísta, cree esto es para mí, para mi familia. Pero la palabra, como nosotros somos un útero donde se está inseminando, donde se está depositando la semilla es Cristo. Y esa palabra, entonces, el Cristo que nos ha sido impartido, que está ya no fuera, sino dentro nuestro, es una palabra continental. Entonces, que esta palabra no quede encapsulada en vos y en mí, al menos estemos mirando las generaciones, ¿no? Y traspasando esto, impartiendo esto. La palabra que nos va alumbrando, ¿no es cierto? Y como padres generacionales debemos identificar los retrasos que ha habido. Por eso es un ámbito tan glorioso. Es lo que decíamos ayer con la apóstol Mirta, con Cari y las chicas. Qué privilegio que tenemos, hermanos, de tener ámbitos como estos, donde se puedan hablar temas que por muchos años no se hablaron. O no se hablaron con esta luz que hoy Dios nos está dando en estos últimos años. No solo nos ha abierto los ojos del entendimiento, como dice la palabra, sino también que nos está alumbrando los ojos, porque una cosa es tenerlos abiertos y otra cosa es tenerlos alumbrados. Alumbrado nos habla de revelación, ¿no? Entonces, Él nos va revelando más y más su palabra. Entonces, como padres generacionales, tenemos que ver ese retraso para que haya una verdadera efectividad en lo que estamos hablando. Que la palabra se vuelva algo vivible, por decirlo de una manera, una experiencia. Le decía ayer a las chicas, en teología nosotros tenemos una palabra teológicamente hablando, pero muchas veces en la vida práctica no se vive. Y eso ha traído un desorden, ¿no? Y ha traído un retraso generacional. ¿Cuántos declaran en estos días que la luz que nos está alumbrando nos lleva a una nueva velocidad? Amén. A un nuevo ritmo, al ritmo divino. Muy bien. Entonces, tenemos que corregir lo deficiente, ¿sí? Cada uno nos hacemos responsables. Corregir. Lo apostólico viene a corregir lo deficiente. ¿Estaba todo mal? No, pero podría mejorar. Podríamos hacerlo mejor. Entonces, qué bueno que Dios nos permita estos ambientes. Hay un atraso que es generacional. No es un atraso político, cultural, social, que está incluido, por supuesto, pero el atraso es generacional. Por eso necesitamos una urgencia. Queremos ver a los hijos espirituales, a los hijos biológicos, a los nietos, a los bisnietos, hasta que el Señor venga caminando a otra velocidad, afectando a los continentes de la tierra con este bendito evangelio. Amén. Entonces, comenzamos con la palabra orden. Orden significa colocación de las cosas, ninguna cosa rara ni asombrosa, colocación de las cosas en el lugar que corresponde, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de orden, obviamente que no estamos hablando del orden físico, natural, que nos encanta, por cierto, pero estamos hablando de un orden interno, de colocar las cosas en su respectivo lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué, amados? Algo que hablamos ayer a la mañana. Todo desorden produce un trastorno emocional, físico, espiritual, familiar, ministerial, financiero, etcétera, etcétera. Todo desorden produce realmente un trastorno.
Y hoy vivimos en medio de una generación que tiene muchísimos trastornos. Entonces, quiero que vayamos juntos pensando en esto. ¿Cuál es el orden? Es volver al diseño original. Es volver a lo que Dios habló en el principio. Por eso necesitamos tantos amados papás, abuelos, padres espirituales, padres generacionales, recuperar la memoria eterna para saber lo que Dios ha hablado de los hombres y mujeres, de nuestros propios hijos. Y no andar inventando cosas, no necesitamos inventar nada, quédate tranquilo, que nuestra imaginación ha hecho muchísimo daño. Yo pensaba que era así y eso causó mucho desorden, muchos trastornos. Estamos hablando de un orden que transforma y forma para el desarrollo de la vida diseñada por Dios. ¿Cuál es el desarrollo de esa vida? ¿De qué vida? ¿De la mía? No, la vida de Cristo que me habita a mí. Eso es maravilloso. Estamos hablando de ese orden, de un orden que forma y que también transforma, no de un orden que solo cambia, porque del cambio todos volvemos. Yo cambié en esto y mañana ya no estoy tan segura, entonces vuelvo a lo que era. Pero la transformación, amados hermanos, habla de metamorfosis, no se vuelve. Entonces estamos hablando de este tipo de orden, de un orden espiritual que transforma y es un orden que viene de adentro hacia afuera. Amén. Que todo lo que yo administro, el orden entonces, el orden externo, por consiguiente, será el fruto, el resultado de un orden interno. Ser productivos conforme a su diseño. Y quiero hacer énfasis en esto. El orden desata productividad. Si usted ve que no hay producción, y aquí tenemos mucha gente que no podría dar cátedra de eso, pero cuando no hay productividad, o es que estoy haciendo no muy bien las cosas, no entendí algo, y eso puede estar generando un gran desorden. Ahora, el orden en todos los aspectos, pero cuanto más cuando estamos hablando del orden espiritual, ¿no? De poner al Señor en primer lugar en todo, ese orden desata productividad. Mira, quiero empezar con el texto para corroborar esto. Vamos a ir a Génesis. Habría muchos textos, pero no hay tiempo. Génesis 2 al 4. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¡Qué maravilloso! El orden desata productividad. El orden, ¿no es cierto?, manifiesta la vida. Entendiendo, amados hermanos, para cerrar este punto del orden, la tierra es el lugar ministerial del hombre, el lugar de su administración. ¿Dónde expreso este orden? Aquí. Porque hay una generación que ha malinterpretado el evangelio, ¿no? Y en su mente siempre está considerando que el día que vaya al cielo, ahí las cosas se ordenarán y todo cambiará y habrá paz. No, 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 el cielo ya está aquí. Entender eso es clave, es parte del orden. Jesús ya trajo el cielo a la tierra, yo porto el cielo, yo manifiesto el cielo. ¿Cuántos decimos amén? Y esto, claro, nos conlleva a una gran responsabilidad. Cada acto que nosotros tengamos, cada palabra que declaremos, nuestra forma de administrar, porque mi campo ministerial, mi lugar ministerial es la tierra. No es el cielo, es aquí, es ahora, a través de todo lo que yo vaya desarrollando. Entonces, nuestra responsabilidad en cuanto al orden es manifestar y expresar la vida de Cristo. Segundo punto, equilibrio.
Equilibrio nos habla, podríamos desarrollar esto en mucho tiempo, pero solamente quiero dejar algunas pinceladas. Equilibrio nos habla de estabilidad emocional, física y espiritual. Es decir, nos habla de salud integral. Ayer hablábamos con las chicas acerca de salud integral. Equilibrio entonces nos habla de que haya una estabilidad en nuestro ser interior, emocional, física, espiritual. Hablábamos ayer a la mañana acerca de que hoy hay toda una tendencia y toda una movida con el tema de la salud integral. Muchísimos profesionales médicos están estudiando acerca de esta medicina integral. En nuestra congregación hay 2 médicas que ya se han recibido y claro, vos les escuchás a ellas y vos decís, estoy haciendo todo mal, ¿no? Usted sabe que la falta de sueño, la mala alimentación y la falta de ejercicio son perjudiciales para la salud, empezando desde ahí. Así que si usted está considerando en ordenarse físicamente, ya vaya considerando esas 3 cosas. Pero ¿sabe qué? En esto me quiero hacer énfasis. El tema de la salud integral se ha desarrollado y una cosa que dicen los profesionales, que estas chicas me cuentan en la cátedra, los catedráticos, que hablan acerca de que es el tiempo, mire la medicina, hermano, es tiempo de volver al origen, dice, al original. No sé si habrá aquí algún médico, alguien que esté relacionado con esto y sabe. Dice, hay que volver al origen, a cómo era en el principio. Eso está diciendo la ciencia. Entonces, ¿cuánto más nosotros? ¿Sabe por qué? Porque lo que pretende esta medicina integral es prevenir. No que vayamos al médico cuando ya están todos los síntomas y en algunos casos no hay vuelta atrás y en otros casos hay que entrar en profundos tratamientos. La medicina integral ayuda a prevenir. Por eso, qué importante es, hermanos, mirá lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible nos habla de irreprochable. Es decir, que haya un equilibrio en nuestro ser interior, que espíritu, alma y cuerpo realmente sean guardados irreprochables. ¿Sabe por qué? Porque en muchas áreas tenemos reproches y esas decisiones vienen de nuestra alma, que es un tema para trabajar muchísimo en este tiempo. Tener una mente disciplinada. En nuestra mente, en nuestra alma, está nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de decidir. Y el mayor desequilibrio muchas veces está ahí. El mayor desorden está allí. Por eso necesitamos considerar responsablemente estos temas y tener una mente disciplinada y el gobierno del Espíritu en todo nuestro ser interior. Porque la mayor batalla, todos lo sabemos, no está afuera. La mayor batalla que nosotros enfrentamos está en nuestra mente. La mente nos puede fabricar, tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios, de los cuales el 90% de esos pensamientos son negativos y son repetitivos. Lo pienso hoy, lo pienso mañana, lo pienso pasado. ¿Y sabe qué? El 90% de esos pensamientos negativos nunca se cumplen, nunca suceden. Pero hay algo importante que han descubierto los neurólogos, los psiquiatras, trabajando profundamente en esto, que nuestra alma, nuestro ser interior y nuestro cuerpo lo percibe como si fuera real. Es una cosa impresionante. Necesitamos profesionales que nos vengan a hablar de estos temas porque creo que nos vamos a evitar tantos dolores de cabezas y tantas lágrimas que hemos derramado y tanta plata que hemos gastado, ¿no? En cosas que nunca nos llevaron en definitiva al verdadero orden de Dios. Entonces, y echándole
la verdad, apóstol? La culpa al diablo. Porque es la mejor frase que tenemos. Culpa del diablo, ¿no? Y el diablo hizo esto, y el diablo hizo lo otro, y en realidad es nuestra falta de orden, es nuestra falta de equilibrio interno. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos, hermanos, como padres generacionales con esta tarea, y no podemos negar esta realidad. Aún dentro de nuestros auditorios, de nuestras congregaciones, de nuestros discipulados, estamos discipulando una generación que está enfrentando batallas terribles, ataques de pánico, depresión, angustia y tantísimos diagnósticos. Entonces yo creo en estos ámbitos maravillosos como en esta mañana, que la luz de vida operando en nosotros nos impregnará de la convicción de que todo lo temporal sea absorbido. Todo lo temporal sea absorbido por lo eterno. Amén. Y por último, vigencia. ¿Qué significa vigencia? Que está en vigor y observancia. Eso puede ser una ley, una ordenanza, un estilo, una costumbre. Pero en este caso hablamos de la vigencia de la naturaleza divina. Su voz siempre está vigente. Dios nunca deja de hablar. La iglesia, hermanos, esta iglesia, esta casa es la voz de Dios. Cuando comenzamos a comprender esto de la importancia, ahí comenzamos hasta a medir a las palabras, ¿no? Las palabras que hablamos y los actos que tenemos. Permanecer en vigencia, porque la verdad es, hermano, mira, dice Filipenses, me encanta este texto. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no es nada nuestro, es todo de Él. Él hace que esa palabra vigente, lo que Él está hablando hoy, lo que Él nos habla a través de los maestros, de los pastores, de los apóstoles, profetas, evangelistas, los colaboradores, los que están discipulando, hace y permite que esa palabra sea vigente en tu vida. Es decir, yo lo decido porque Dios es vigente siempre. Su palabra fue escrita hace muchos años, pero su palabra es vigente porque su palabra carga una sustancia de vida. Por eso, qué maravilloso. Hay un ambiente tan hermoso en esta mañana, un peso de gloria en este lugar realmente. Amados, yo tengo todo lo que Cristo quiere que yo sea y todo lo que yo haga. Decítelo a vos mismo. Yo tengo todo lo que Cristo quiere que yo sea y todo lo que yo haga. Eso nos mantiene vigentes. Él produce el querer. Nada es tuyo, nada es mío, nada es nuestro, todo es de Él. Nosotros tenemos todo. Dios jamás, un Dios vigente, una palabra vigente, nunca nos pediría algo para lo cual no hemos sido preparados, no estamos capacitados. Él va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, ya fuimos equipados. Solamente tenemos que averiguar cuando nos comenzamos a ordenar y a equilibrar en nuestro ser interior. Por consiguiente, nos volvemos personas vigentes, que están capacitadas y entrenadas. El Espíritu de Dios, hermanos, nos quiere aclarar más de su Hijo. No se trata de una vida futura, sino de vida eterna. Eso es mantenernos vigentes. No estamos hablando de algo futuro, de algo que vendrá. No, estoy hablando de una vida eterna que hoy me habita y me gobierna. Y eso es lo que manifiesto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así
cuando vivimos en este orden y todo lo que Dios irá a traer para este tiempo, ¿no? La luz, la claridad. ¿Sabe qué lo que sucede, hermanos? Cuando vivimos en orden, en equilibrio y en vigencia, la vida se hace más ágil. La vida se hace más ágil. ¿Cuántos hemos ministrado como pastores? Nosotros el año que viene con Gaby cumplimos 50 años de casados. Y llevamos 48 años de servir al Señor. Entonces usted sabe todo como los apóstoles, todo lo que uno ha escuchado en la vida. ¿Y cuánta gente retrasada? ¿Cuánta gente que perdió la agilidad? ¿Cuánta gente que se desorientó, se desenfocó? Pero ¿cuántos creen que viene un aceleramiento? Amén. Que estos ámbitos de luz, que esta casa, es decir, hermanos, para concluir, que cuando yo vivo en este orden, en este equilibrio y en esta vigencia, es decir, que la verdad de Dios trabaja en mí y es gobernante, me dará las fuerzas para llegar a todo lugar que yo tengo que llegar. Así que no te preocupes cómo lo voy a hacer, no es un tema tuyo, ni es un tema mío, es un tema del Señor. Vivir en su orden nos da la fuerza. Quiero cerrar con este texto. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amados, fuimos alcanzados para alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo en el Espíritu realmente todo lo que Dios nos ha asignado. Estamos comenzando a ver, estamos realmente expectantes de todo lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Fuimos alcanzados para alcanzar. Recuerda, hay lugares, no sé si mi esposo capaz que diga eso hoy, pero él viene hablando de que hay lugares que nos gustan, hay lugares que quisiéramos ir, pero hay otros lugares que debemos estar. ¿Y qué les parece si de ahora en más nos ocupamos en el que debemos estar? Amén. Porque lo que nos gusta y lo que quisiéramos nos ha retrasado tanto porque siempre, y me gustaría, quisiera, y ahí quedó. Pero hay lugares, decirle al que tenés al lado, hay lugares en el cual debo estar, en los cuales debo estar. Amén. Les bendigo en esta mañana, un gusto estar con todos ustedes. Gloria a Dios. Bueno, no voy a decir nada. Adela ya saludó a todos y también fue mi saludo en eso. Pero damos gracias a Dios por la jornada que tuvimos ayer, que quedamos realmente muy dimensionados por la vida del Espíritu y también por el marco de comunión que compartimos con los varones. Ustedes saben que los varones no son como las mujeres hablan, los varones hacen... ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal estuvo arriendo? Bueno, pero contá con... ¿Qué más quieres que te diga? Estuvo... así hablamos los hombres, ¿no? Ahí sé que hay excepciones acá en La Rioja, pero bueno, es nuestro vocabulario. Contame algo más. Bueno, ¿y qué predicó? No sé, me habló algo acerca de cuando era niño, pero desembuchama, y ahí estuvimos, ¿no? Pero bueno, ahí comimos un locro. Bueno, gloria a Dios. Si le pudiste sacar más de eso, ha sido un milagro. Y damos gracias a Dios porque Adela decía que vamos a cumplir 50 años, sacará la cuenta ustedes siendo tan jóvenes. Nacimos casados, bueno, pero estamos muy contentos de estar acá en La Rioja porque la verdad que estar junto con el apóstol Víctor y el apóstol Mirta, a la cual les respetamos, honramos y reconocemos y aprendemos tanto de sus vidas, que estamos felices de estar aquí con tanta gente, con tantos hermanos lindos y ver el trabajo también de Karina y el pastor David, esta familia hermosa que tienen. La verdad que nos damos gracias a Dios por ver todo el trabajo que ustedes están haciendo en La Rioja y en toda la provincia y aún más fuera de esta provincia.
así que y en la nación de Argentina, así que estamos muy agradecidos para nosotros, es una honra de poder estar aquí, nos sentimos muy honrados de compartir este tiempo con ustedes. Cada vez que venimos acá aprendemos muchas cosas, así que y buenas. Bueno, entonces damos gracias a Dios por estar con ustedes. Traemos también saludos de nuestra congregación, los hermanos del Centro Familiar de Adoración allí en Córdoba, La Boblaya. Así que estamos agradecidos también de Francisco y de Carmen que nos han acompañado. Y bueno, como decía ayer, Francisco dejó a su hija y a su hijo en Bragado, que su hija corre en cuatri, y dijo, es la primera vez que no la voy a acompañar a una carrera de mi hija. Así que la verdad que honramos que haya dejado la carrera de cuatri, pero gracias a Dios que está acá con nosotros, y la hija y el hijo están allá. Así que bueno, gracias al Señor de que podemos contar con su ayuda. ¿Qué decirles, hermanos? ¿Qué seguir? Porque a veces no es fácil. Adela me dice, mirá que no te pases del horario. Entonces, quiero seguir. Nosotros en este año hemos comenzado y estos días Dios también nos ha dado una impresión acerca de qué es el orden para nuestra vida. Nosotros creemos que Dios nos ha enviado a que podamos edificar a la iglesia en el orden correcto de Dios. Dios tiene un ecosistema. Y este ecosistema, si usted tiene, vamos a hablar de la tecnología, si tiene un ecosistema de Samsung, usted sabe que el ecosistema de Samsung es compatible con todo lo de Samsung, ¿sí o no? Y hay un orden ahí, el ecosistema de iOS también, que es iPhone, tiene un ecosistema que usted puede tener un reloj, una computadora, todos se unen por un software o también por se me fue la palabra, por un sistema de ordenamiento que se llama, bueno, el iOS es un programa, Android es otro programa, y eso se conecta solo, y eso es un estándar que está bien ordenado, más allá de que a lo mejor a veces nosotros no entendemos, se nos complica, pero tiene un estándar que todo funciona. Dios tiene un estándar, tiene un ecosistema, tiene un orden glorioso en el cual, en el orden de Dios, a Dios no se les desordena nada. Lo que nos desordenamos somos nosotros. Porque si nosotros ponemos a pensar el estándar de Dios, por ejemplo, el sol esta mañana, alguno le preguntó al sol, che, ¿salgo o no salgo? El sol salió, o para nosotros salió, sino que siguió funcionando. La tierra sigue girando y la luna funciona, todo funciona. Si Dios hubiera dejado ese ecosistema que es el universo en nuestro, y hoy día, ¿por qué no duermo más? Pues alargar un día, así nos levantamos a las 11. ¿Cuánto vieron la película El Todopoderoso? ¿Se acuerda cuando estábamos muy enamorados y trajo la luna acá? El otro día cataclismo, lluvia, terremotos. Fue una noche re romántica que fue Dios por un tiempo, ¿no? Se trajo la luna y la enamoró a la mujer, pero al otro día se levantó, era un desastre en el mundo. Bueno, Dios tiene un ecosistema y ese sistema es Cristo en nuestra vida. Esa tecnología por medio del Espíritu Santo marca un orden para que nosotros nos ayornemos, nos ordenemos conforme al diseño de Dios. Digan, el diseño de Dios, todo funciona. Y la iglesia es parte de eso, porque Cristo y la iglesia es una misma cosa. ¿Sí o no? Él es la cabeza, como siempre lo digo en italiano, Él es el capo de la iglesia. Es la cabeza. La palabra capo dice en la Biblia italiana, es la cabeza de la iglesia. No es el capo de la mafia, es el capo, es tu cabeza. Entonces, cuando funcionamos en ese orden de Dios, diga, todas las cosas funcionan. Entonces, ¿quién es el que se desordena? ¿El diablo o nosotros? Nosotros. Necesitamos nosotros ordenarnos y necesitamos respetar ese ecosistema de parte de Dios. Seguramente ahora ustedes en esta semana, como escuché a la pastora Karina, tantas actividades que tienen, y eso no es producto de actividades para tenernos activos, para que ningún hermano se enfríe, sino es para mantenernos ayornados, ordenados al diseño de Dios. Porque el diseño de Dios no es difícil, es complejo. Tiene sus cosas, es como si vos estudiás medicina para nosotros es dificilísima, pero es complejo, el cuerpo humano es complejo, no es imposible, es complejo. Si vos tocas acá, tenés que saber que si tocaste acá, puede afectar en otro lado. ¿No es así, hermanos de Brasil? Amén, amén. Bueno, entonces, nosotros tenemos que entender que Dios también tiene un ecosistema. Y a Dios, como dijo uno, a Dios no se le escapa nunca la tortuga. Porque el otro día conocí a un hermano que me contó que dice, a mí no se me dejó de escapar la tortuga. ¿Por qué? Porque yo cada vez que iba a cortar el pasto tenía que salir a buscar la tortuga. Porque imagínate, la tortuga anda por cualquier lado y
la paso con la máquina por arriba, así que agarré un taladro, le hice un agujero en el caparazón, le metí un ganchito y le di una cadena. Entonces la tortuga ande por donde quiera, cuando tengo que cortar el pasto, tiro y ya sé dónde está, la voy a buscar y la traigo. Diga, adiós nunca. Y usted dirá, bueno, pero el caparazón ese duro, se le puede hacer medio sanguinal, pero no la quiero matar. Entonces decirle, a Dios no se le va a escapar la tortuga. Dios va a llevarnos a un orden, al diseño divino, ¿sí o no? ¿Dónde nos conocimos con el apóstol Víctor? Nos conocimos mirando el mismo diseño que es Cristo. Nos conocimos igual con el apóstol Gustavo y con todos los hermanos que estamos viéndonos en este tiempo. Porque estamos mirando lo mismo. Y voy a ser bien rápido. Entonces, ¿qué es orden? Orden para nuestra vida. La palabra orden es mandato. Fíjate, ¿no? Ya empieza mal. Mandato, precepto, ley, decisión, resolución, dictamen, regla, decreto, edicto, todo es orden. No, nosotros para decir, no, ahora hermano, estamos en el nuevo pacto, no hay órdenes de Dios, no hay mandamientos. Los mandamientos eran para el antiguo, no, para el nuevo, los mandamientos, dice el Señor, no son gravosos. Amarás a tu hermano, no te dice si querés 10 más, no sé, ni que. Usted va a ver la Biblia y lee todos los libros de las cartas apostólicas y hay muchos verbos que son órdenes, que ahora se me fue la palabra, que es un tiempo de verbo, que me ayuda alguno, es un tiempo de verbo imperativo, imperativo, ¿no? Si usted agarra la carta de Efesios y busque todos los verbos imperativos, o en Colosenses, poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Sí? No te dice, che hermano, ¿cómo te levantaste hoy? ¿Y tenés ganas o no tenés ganas? ¿No? Es como ese cuento, ¿no? Que la madre lo venía a despertar al hijo que tenía como 30 años y dice, tenés que ir a la reunión, ¿no? Y mamá, pero ve a la mañana, nosotros tenemos a la tarde, tenés que ir a la reunión, ¿no? Y no tengo ganas, pero tenés que ir porque soy el pastor. Entonces, Dios también, Dios quiere también que nosotros entendamos que en la vida, yo voy muy rápido, si voy rápido, dígame, pero cuando embalo no paro más. Ahora, tengo que saber que Dios también nos ha dado órdenes y mandatos y preceptos para nuestra vida. Segundo, la palabra orden que viene del latín es la palabra orden, que significa ordo, que significa gustar, mejorar, llevar a corrección. Wow, de acá usted podemos acá para hacer dulce de leche, de dulce, todo tipo, y mejorar basado en un mandato, en una orden. Una orden dice nunca viene sin un mandato. Entonces tenemos que ir entendiendo en la palabra griega, en griego, orden es cosmos, que significa equilibrio, perfección, puede usarse como sinónimo de universo. Dios puso en orden todas las cosas y nada se sale de su orden. Entonces, y la palabra encontramos acá, lo que leí Adela, estoy usando el texto, creo que lo leíste, de Génesis 1 y 2, dice que la tierra estaba, ¿cómo estaba? ¿Cómo está tu pieza? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estaba la tierra? Pero algo más. Y vacías. Y dice que la tierra, en algunas Biblias dice, era un caos. Mira lo que está al lado. ¿Cómo está tu vida? ¿Es un caos o está en el orden de Dios? Mira el pelo del que está al lado. Es un pelo que ni te peinaste hoy, pero bueno, damos gracias a Dios, amén. Pero esa es la cabeza de afuera. ¿Cómo está dentro tu alma? Porque el orden no comienza afuera. Vos podés tener todos los patitos en orden, pero el problema no está afuera, está adentro. Y nos hemos encontrado, perdone que diga estas cosas, apóstol, pero nos hemos encontrado con cada monstruo, no digo de exteriores, pero de pronto han salido y vos decís, si estaba conmigo, comía en la mesa conmigo, íbamos a todas las reuniones, de pronto se le voló la paloma, le bajaron los caranchos y se terminó todo, pero el orden no estaba, el orden que ya tenía todo ordenado, pero adentro, las miserias humanas. Por eso me gustó mucho que ustedes trabajan mucho la palabra, que se quedan a charlar, a hablar, a orar juntos, porque realmente ahí salen cosas que en nuestro corazón, que en nuestra alma necesitan ser ordenadas. Entonces tenemos que entender, número uno, que debemos entender el principio en nuestra vida de orden. Yo estos días, cuando estuvimos en la PET, el apóstol Juan Balestrelli, entre otras tantas palabras que dijo, habló acerca del valor de una palabra invalor. Hoy vivimos en la era donde nadie le da valor a nada. Y tenemos que crecer, esto lo decíamos con Adela hace un tiempo, tenemos que crecer en una conciencia del valor de las cosas. Por eso nosotros cuando crecemos en la conciencia del valor, no es el valor cuánto te costó el teléfono, sino el valor de un sacrificio.
el valor de una muerte, el valor de una sangre, el valor de una cruz. Cuando empezamos a realmente a darle ese valor que en realidad tiene, que no tiene un valor económico, sino que tiene el valor de la vida de su Hijo, por la cual hoy nosotros estamos acá y hemos sido liberados, como cantábamos recién, empezamos a entender el verdadero orden de Dios. ¿Dónde comienza el orden de Dios en nuestra vida? Y la creación misma se encarga de mostrarnos el orden de Dios en todas las cosas. Más allá que el hombre ha tratado por todos los medios en la ecología de dañar y de hoy sabemos cómo se sufre en diferentes lugares por las inundaciones, lo que vivimos en Bahía Blanca, lo que pasa en diferentes lugares, son los desórdenes que provoca el hombre, pero no son desórdenes de Dios, porque a Dios no se le escapa nada, todo está en el orden. Lo que pasa es que el problema no es de Dios, el problema es de los administradores. Entonces, ¿cómo administramos nuestra familia? ¿En el orden de Dios o en la sugerencia que me da, qué sé yo, doña Pancha, que habla en la tele y que nos da unos consejos para cómo tener el matrimonio? Para eso Zacarías dijo que son terafines, que son personas que hablan oráculos falsos, vanos, a los cuales no debemos escuchar. Entonces, debemos estar atentos a la voz, porque cuando Dios trajo el primer orden y ordenó ese caos, habló y dijo, sea la luz. ¿Y qué fue la luz? No prendió la luna, ni prendió la estrella, ni prendió el sol. Era Él, es la luz. Entonces, lo primero que tenemos que ver, darle el valor a la luz, a Cristo en nuestra vida, que va a alumbrar en todo nuestro ser para que podamos nosotros entender el orden de Dios. El orden de Dios, lo voy a poner así, el orden de Dios en mi vida primeramente, el orden de Dios en mi familia y el orden de Dios en todas las áreas. Porque en el ecosistema no es que diezmo, me agarré con el diezmo, pero no es eso, para que sea más fácil que duela. No es si diezmo si quiero, no es que realmente hay un orden de Dios. No es que amo a mi hermano si tengo gana, hay un orden de parte de Dios, hay un mandato de Dios. Y los mandatos del nuevo pacto no son gravosos. ¿Sí o no? Entonces nosotros entendemos que el orden tiene que ver con un mandato de parte de Dios para nuestra vida, que nos va a llevar, como decía Adela, esto lleva mucho tiempo, pero quiero ir bien rápido, a una vida productiva, diga una vida productiva. ¿Para quién es productiva? Para mí es productiva para el Señor, porque si nosotros miramos la parábola en el capítulo 15 del libro de Juan, ¿quién era el que se llevaba toda la cosecha? Jesús estableció los roles. Mi padre es el labrador, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Quién es el que se lleva el fruto? ¿Quién es él? El Padre. Él es para el fruto, no es para mí, el fruto es para el Padre. Entonces, cuando eso está en orden, empezamos a entender que empezamos a entrar al orden de Dios. Diga, el orden de Dios trae reposo a mi vida. Fíjate que el Señor tuvo 7 días en la creación. Estoy haciendo rápido algo que puede llevarnos 2 o 3 días, pero el orden de Dios fue un proceso hasta que encontró en el 7º día, puso al hombre y dice que encontró, Dios reposó. Dice que el primer día del hombre fue un día feriado, que no había que trabajar. El primer día del hombre, porque en el 6º puso al hombre, ¿sí o no? Él armó toda la plataforma. Cuando acá hoy usted no vino, mientras usted estaba luchando con Sabanás, si iba a venir a la reunión de hoy, acá había unos hermanos que estaban preparando esta plataforma, lo que iban a cantar, lo que iban a hablar, ¿sí o no? ¿Fue así o no? Lo que están en la palabra cantada son los primeros que vienen y los últimos que se van. Así que a veces siémbrele algo, ¿no? Entonces, bueno, hay que preparar lo que eso de plataforma. Dios preparó toda la plataforma y trajo al hombre, lo traía colgadito acá y lo puso ahí el primer día porque había encontrado Dios quien administrara las cosas de Dios y el primer día fue un día de reposo y ese reposo habla y nos testifica de Cristo. Quiere decir que en el orden de Dios todo está en su reposo. Porque no es tu actividad, es la vida del Espíritu que nos lleva a vivir en el orden de Dios y que ordena todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? El orden de Dios tenía que ver que todo lo que está en su orden se multiplica. Vaya al versículo 28, le voy a dar un poco de Biblia así. Dijo, no dijo nada. Bueno, 1:28 dice, y lo bendijo Dios y dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, aparte del suegro y la suegra. Porque dice acá, fructificad, ¿y qué dice?
multiplicar. En su orden, diga conmigo, el orden de Dios es multiplicarlo todo. Por eso los saludos apostólicos no eran, hermano, que te vaya bien, gracia y paz, pero decía, la gracia de Dios sea multiplicada en tu vida. Porque lo único que se va a multiplicar no es tu sabiduría, sino es la gracia que va a crecer a través de tu vida. ¿Se entiende? Ahora, lo bueno de Dios es que cuando entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿qué había? Dijimos que había la tierra, ¿cómo estaba? ¿Vacía? Es como le conté ayer a los varones que mi hija Belina va a una congregación y los chicos estaban cantando esa canción, sea la luz y todo se ordena, y el nene tenía que ir a limpiar el cuarto, pero esto es verdad, me lo contó mi hija que es psicóloga, no creo que me haya mentido, y la mandó al nene, dice, andá, tenés que ir a ordenar tu cuarto, y cuando después de media hora la madre entró y el nene está cantando, sea la luz y todo se ordena. Pero no había ordenado nada, pero mamá, ¿no es que si viene la luz se ordena todo? Bueno, a veces la mentalidad de los niños ya crecido como nosotros, que a veces creemos que declarando cosas y hablando cosas, todo va a cambiar, pero el orden tiene un proceso en nuestra vida y trata con nosotros. Ahora, cuando Dios ve desorden, decirle que está al lado, no se enoja. Dios no se enoja, porque al ver todo desordenado, Dios no se enojó. No es como tu mujer cuando llega después que... Adela cuando llega después cuando estamos Esteban y yo, esto es un caos. Bueno, pero no te enoje, como dice el chavo, ¿no? Bueno, entonces, Dios no se enojó. Al contrario, ¿qué empezó a hacer? Empezó a ordenar todas las cosas. Por eso tenemos que entender que dice, en ese desorden el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y yo haciendo una comparación, llevándola a un paralelo con el Nuevo Testamento, en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo primero que hizo Dios fue hablar y dijo, sea la luz. Cuando venga el Espíritu de verdad, y ese Espíritu de verdad ya está en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida? No es a caernos, no es a sentir cosquillas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y a guiarnos a toda verdad, y dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber. Número 2, usted tiene que saber que la voz de Dios en tu vida por el Espíritu Santo lo que quiere hacer no es entusiasmarte, no es hacerte cosquilla, es empezar a traer un orden en todas las cosas, al orden que nos va a llevar a una edificación clara, concisa, productiva, y que vamos a ver el diseño de Dios en todas las áreas, en la familia, en el hogar, en los hombres, en nuestra casa. ¿Cuántos realmente están orando a veces para que sus hijos, para que su casa vuelva al orden de Dios? Porque también a nosotros los pastores a veces se nos escapa la tortuga. Hay cosas que descuidamos. Hay cosas que creemos que ya las sabemos todas, pero Dios en medio de esos desórdenes trabaja con nosotros. Yo no tengo el tiempo, pero va a encontrar en toda la Biblia muchas cosas que desordenaron, pero para Dios esos son procesos. Para nosotros a veces nos ponemos mal, pero Dios en sus procesos de nuestra vida, al profeta Oseas lo hizo casar con una prostituta, lo hizo casar con una mujer para que supiera lo que era el engaño y lo mandó al desierto. Y en el desierto le dijo, anda al desierto y yo te voy a hablar al corazón, para que viera la nación lo que él sufría. Ahora, Dios también en nuestra vida permite ciertos, vamos a decir, desórdenes, para que volvamos al orden. ¿Nunca te pasó que para ordenar tu casa muchas veces tuviste que desordenar todo? Y vos llegaste, ¿qué pasó, mamá? Estoy ordenando tu pieza porque ya no sé cómo arreglarla. Y Dios a veces permite esos desórdenes en nuestra vida porque Dios quiere que volvamos a su orden. Porque muchas veces nos creemos que ya lo sabemos todo. Por eso cuando Dios quiere traer orden a nuestra vida, no se enoja, sino lo primero que Dios trae a nuestra vida es el Espíritu de Dios, su Espíritu. Dios quiere saber que la luz para nosotros no es un chispazo, su luz es una sustancia de vida que nos hará ver algo que nunca vimos, alcanzar algo que nunca alcanzamos, alcanzar y llegar a lugares donde nunca llegamos, porque Dios no viene para retarnos ni para maltratar, sino para traer su orden
a lo que Dios te dio para que lo administres. Porque es preferible decirle, Señor, yo no sé, enséñame. Rendirnos, ponernos en sus manos para que Dios nos guíe y nos lleve a su verdad. Entonces, Primera de Corintios, recuerden que sobre la faz se movía el Espíritu de Dios. Y dice Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque diga fuerte, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo necesitamos cada día la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, nos escudriñe y nos dé a conocer todas las cosas de Dios para que nosotros podamos ayornarnos, alinearnos al ecosistema de Dios? ¿Cómo funcionan las cosas de Dios? Tener un oído atento a la voz de Dios. Entonces, voy en otro título que tengo acá. ¿Cómo desarrollamos este orden en nuestra vida? Número 1, tenemos que reconocer el desorden. ¿Sí o no? Cuando viene la palabra de Dios no viene a condenarte, pero viene a ver muchas veces, a inspeccionar en nuestra vida como un escáner y nos damos cuenta que la palabra de Dios no es de juicio, sino que trae justicia y nos muestra que hay áreas a veces que están desordenadas, que están vacías. Como dice, la tierra era un caos, dice la Biblia NBI, la Biblia TLA dice, la tierra no tenía forma, nada que tuviera vida. En otra Biblia dice, la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, el Señor, el escritor de la Biblia, o si fuera un hombre, podría decir, bueno, esto no lo pongamos. Esto no lo pongamos, porque si es un Dios todopoderoso, está todo desordenado. No. Está puesto ahí. Y Dios no se puso mal, pero sí trajo el orden a ese lugar. Y llevó su tiempo. Nosotros decimos 7 días, pero fue su tiempo, su proceso hasta colocar el hombre en aquel lugar. Por eso lo primero que debemos hacer para traer orden a nuestra vida es reconocer. Es re fácil, pero a veces nos cuesta. ¿No? Porque a veces cuando vas a ver no sé, vienen a hablar con el pastor y dice, tengo tanto para decir que no sé por dónde empezar a ir por el comienzo. Ordenate. Porque Dios es un Dios de orden. Por eso lo primero que debemos hacer es reconocer. Y no desde una introspección culposa, ¿no? Sino de una introspección no por la mente, sino por el espíritu. Porque si no vamos a hacer como la rana, la fábula de la rana y el 100 pies. ¿Lo sabe ella? La rana, y el 100 pies, dice que un día venía la rana saltando, tiqui, 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 y se encuentra con un 100 pies. Y el 100 pies le mira y dice, hola, ¿qué tal, rana? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Y la rana le dice, quería hacer una pregunta que hace años que me la pregunto. ¿Cuál es el primer pie que movés cuando te levantás? Y se quedó así el 100 pies. Se quedó así. Y empezó a mirar para adentro y dice, ¿cuál es? ¿El 80, el 90, el 50, el 60? ¿Cuál es? No sé cuál es el pie. Y estuvo toda la noche mirando y estuvo toda una vida introspectiva hasta que, y la rana, como todas las ranas, salió saltando y se fue. Y él se quedó pensando, como vos muchas veces, y quedó pensando hasta la mañana cuando vio el sol que salió, se olvidó de la pregunta de la rana y miró la grandeza del sol, el amanecer como nunca y volvió a caminar. ¿Qué enseñanza de eso? Muchos de nosotros estamos en un desorden, pero no hemos quedado con una mirada introspectiva que trae muchas veces la culpa, la condenación, cuando nosotros, en vez de estar mirándonos así, deberíamos desenfocarnos de nuestros temores y enfocarnos en el Señor. Enfocarnos porque en Él no hay condenación, en Él no nos va a destruir, al contrario, nos va a sacar de todas esas cosas que estuvieron desordenadas para que podamos ver el orden correcto, la perfección, la majestad de nuestro Dios y dejemos de mirar nuestros miedos, nuestros temores y comencemos a mirarlo a Él cada día. No es por una tarea que yo hago. El desorden en tu casa lo haces vos. Estos chicos que te han todo tiran este hermano que vino. Así hace, ¿no? Pero Dios no es así. Sí, muy lindo los chicos que vengan a la casa, pero mira como... Dios no es así. ¿Cuándo nosotros nos desordenamos? Vamos muy rápido a ministrar un poquito acá, no sé qué. ¿Cuándo nos desordenamos? Cuando dejamos mirar al Señor. Cuando empezamos a mirar nuestras capacidades naturales. Cuando empezamos a compararnos con otros.
Cuando dejamos como la rana que vengan con esas preguntas que quedamos totalmente, ¿cuándo fue que hiciste aquello? ¿Cuándo fue que...? No me acuerdo, pero me quedo ahí. Me quedo culpando, dice el capítulo 8 del libro de Romanos, el bestseller del Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan ahora, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo anda? ¿Que no andan qué? Ninguna condenación hay para los que ahora no están en Adán, están en otra geografía que se llama Cristo. Estamos en otro ecosistema de Dios. Acá en este sistema vos te levantabas, tenés que cumplir esta ley, no matarás. Pero cuando y tenías que venir con un cordero que era sin tacha, sin mancha, porque hermanos, vamos a decir la verdad, acá en esto, Israel empezó a matar cordero por deporte. Pero ese sacrificio era como la rueda de auxilio cuando vos vas a Chilecito. ¿Cuántos van de acá a Chilecito y se le pincha la goma? Salvo que tengas un auto que ya ni cubierta tenga. Pero si tenés un auto normalito, con una cubierta normalita, es probable que vayas y ni se te pinche la goma, porque la rueda de auxilio es por si se pincha. Y el cordero era por si pecábamos. ¿O no? Y tenía que ser la mascota. ¿O no era así? Así dice Jeremías. ¿Pero qué hicieron esto? Y le traían el perniquebrada, el enfermo. Bueno, yo cumplía, hago el sacrificio hasta que un día se levanta Samuel y dice, Dios no quiere esos sacrificios. Dios, ¿qué quiere? Que se le obedezca. ¿O no es así? Bueno, vamos a cantar unos coritos para ver que Dios deje de estar enojado. No. Activismo. No, ¿cuándo nos desordenamos? Cuando lo dejamos de mirar a Él. Y empezamos a mirarnos desde una mentalidad culposa y nos quedamos atrancados como pavo con nuez y no salimos. Tengo un más dicho que el chavo. Pero bueno, tengo otro que no lo puedo decir acá. Ahora, hermano, son cordobeses. Pero bueno, hasta que a veces no reconocemos que somos orgullosos. Hasta a veces que no reconocemos que tenemos, a veces que somos personas difíciles, que, bueno, lo que pasa, cambia. Si no reconocemos ese desorden, no volvemos una vida productiva para el Señor, porque podemos ser productivos para muchas cosas, pero no conforme al diseño. Estamos hablando de ser ordenados conforme a un diseño correcto. Entonces Dios quiere llevarnos. Por eso, si nosotros reconocemos que hay cosas en nuestra vida que no están bien, pero no desde la introspección, no de la condena, sino de que a veces hemos dejado de mirar al Señor. Lo que Dios va a traer orden, lo que decíamos ayer con los hombres, por medio de la palabra. Dios nos habla por su palabra. Él es la palabra viva. Por eso cuando nosotros nos volvemos al orden de Dios, las tinieblas no van a prevalecer en nuestra casa. El apóstol Juan decía, las tinieblas están pasando. Estamos viviendo en una nueva temporada del Espíritu. Entonces, en esta mañana, entender que el orden para nuestra vida es un proceso. La otra vez leyendo el libro de Números, esto lo hago como un... Números 21, 17, dice, entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él y canta. Israel estaba caminando, y yo aprendí esto, en los desiertos hay aguas subterráneas, hay agua, y los antepasados habían hecho pozos donde habían encontrado agua, pero un desierto ¿qué te da? Te da la idea de que no hay agua en la superficie, pero hay aguas profundas, allí abajo hay agua en los desiertos, y lo que estaba diciendo aquellos, estaban cantando y empiezan a cantar, sube oh pozo, sube agua, sube. Declaraban que en medio de las dificultades, en medio de nuestros procesos, en medio de nuestros desiertos, coexiste el sufrimiento y el gozo también. A veces nosotros no nos damos cuenta, quizás vos estás pasando hoy por un problema difícil y estás viendo como un sufrimiento, estás en un desierto y vos crees que todo se te desordenó, que ahí no vas a encontrar agua. Pero así como en ese desorden que parece que el diablo se te ríe en la cara y que todo está mal, sin embargo ellos pudieron cantar, oh sube pozo, salga agua de acá. Dios les dio agua en aquel desierto, el cántico de Moisés, y dice la palabra que tuvieron agua, pudieron beber. Pero quiero que significar esto, que en los desiertos de tu vida
también hay ríos subterráneos. Está el gozo del Señor, está la vida del Señor. Por eso una de las formas de poder contrarrestar todo desorden es que empieces a alabar a su nombre, exaltar su nombre. Es lo mismo que te dije recién. ¿Cuándo nos desordenamos? Cuando en nuestro desierto, en vez de mirar al Señor, en vez de levantar nuestra voz, empezamos a hablar quejas y empezamos a maldecir y empezamos a hablar mal. La alabanza, decirle que está al lado, la alabanza abre la puerta de la gracia. Abre la puerta para que la gracia de Dios se exprese y se manifieste. Y saquemos la mirada, decirle que está al lado, saca la mirada del proceso y poné la mirada en el Señor. Porque cuando nosotros tenemos la mirada en el proceso nos volvemos inaguantables. Todo el día hablamos del problema, comemos del problema, contamos el problema para esto. Y sabe que Israel caminando en el desierto sabía que había aguas abajo y decían sube, oh pozo. Y empezaron a declarar que así como existe el sufrimiento, coexiste con el sufrimiento el gozo. No me diga esto, que usted en un momento donde todas las cosas se desordenaron conforme a lo que usted pensaba, Dios mantuvo el orden, no se le escapó la tortuga para que usted piense bien, y Dios en medio de esa aflicción experimentaste el gozo de conocerlo, aún como antes no lo conocías al Señor, se reveló en una área mucho más profunda. Levanta la mano esta mañana y declara, en lo que a veces yo he llamado desorden, es un proceso de Dios para mi vida, que me está llevando a que sepa que en medio de mi desierto hay aguas profundas, hay agua subterránea, que es el gozo, es la vida del Espíritu. Y Jesús fue más profundo, dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Y yo declaro que en esta mañana el río de agua viva está corriendo en tu vida, en tu espíritu, para traer el verdadero orden de Dios a tu casa, a tu familia, a tu hijo, a tu hija. ¡Wow! Quien no reconoce el desorden vivirá de apariencias. El consumismo que tenemos hoy nos lleva a vivir de apariencias, donde lo más importante es tener antes que ser. No importa cómo lo conseguí, pero lo tengo. No importa si una mujer tuvo que vender su cuerpo para tener una moto, la tengo que tener porque tengo que tener esa moto. No importa cómo lo alcancé, no importa si mentí, no importa si, porque tengo que dar en el target, tengo que dar de acuerdo a las apariencias que el estándar de este mundo nos está proponiendo. En la ecología de Dios, en el ecosistema de Dios no funciona de esa manera. Para Dios eso es totalmente desorden porque el pecado causa desorden y no hay productividad. Hoy tenemos un mundo lleno de apariencia, aparentamos. Las personas que viven en apariencia viven ocultando el desorden. Yo me acuerdo que cuando recibí al Señor me mandó el pastor a predicar y a buscar chicos para traerlo a la horita feliz. Y me iba a un barrio, entonces yo era jovencito, tendría 18 años, por ahí 17, y andaba. Y yo iba para allá, golpeaba en la puerta y decía, ahí viene el pastor, y se sentía adentro. Y entraba y todo ordenado, pero estaba todo metido con alambre en la cara y parecía, porque había un lío ahí adentro. ¿No le caíste nunca de sorpresa a un hermano de visita? Ay, estos chicos que se ordenaron, pero estaban mirando la novela, ¿no, hermano? ¿No? Entonces, muchas veces esos desórdenes los provocamos nosotros y vivimos de apariencia, autoengañados. Pero a Dios no lo engaña nadie. ¿No sería a veces mejor, como dice San Juan, Evangelio en la carta de Juan, capítulo 1, 1 de Juan 1:7, dice, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión y la sangre de su Hijo nos limpia. Pablo decía el suministro del Espíritu, es una palabra griega que habla lo mismo que hace el corazón, que bombea, el suministro del Espíritu. Dice que yo sé porque la oración de los santos y el suministro del Espíritu quedaré en libertad, aunque esté en cárcel. Estoy libre. Hermanos, tenemos que reconocer que el desorden nos lleva a vivir de apariencia, porque debemos entender que el orden es un proceso de Dios. Dios necesitó 7 días para traer orden. 7 días. Y no voy a hablar de numerología, pero habla de la perfección, habla de la excelencia. Por eso no debemos apurarnos, sino saber esperar el tiempo, como dijimos ayer del agricultor, esperar el tiempo de la cosecha,
porque seguramente que veremos el fruto y veremos la verdad expresada en una mayor dimensión. Dios nos procesa con un amor formativo. No tengo el tiempo para desarrollarlo todo. Nos procesa con un amor formativo. Dice Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Dios nos forma a través de su amor. Dios cambia mi desorden a través de su amor. Por eso tenemos que saber que, como decía la pastora, la profeta Adela, tenemos ciclos en nuestra vida de desorden. Esos ciclos repetitivos han traído retraso en nuestra vida. Por eso quienes no aceptan los procesos formativos del amor de Dios son aquellos que tratan de vivir en su orden y son cíclicos. Siempre están cayendo, se caen en el mismo hoyo, en el mismo problema. Porque están viviendo conforme a sus fuerzas y tienen excusas y argumentos para justificar todo lo que han hecho, cuando debería ser mejor exponernos a la luz del Señor y decir, Señor, tú lo ordenarás todo esto. Yo no puedo ordenar. Como padre, nunca te pasó, no puedo ordenar a mi hijo. No puedo, por más que le gritás, le decís, te levantás a la madrugada, lo voy a esperar. No puedo. Pero hay días, hay tiempos cuando ves a tu hijo y dices, papá, hoy quiero ir con vos a la reunión. Vos decías, este es mi hijo, esto, lo otro. El jueves estuve ministrando a un joven y me decía llorando, es la primera vez en mi vida que entro a una iglesia. Nunca en mi vida leí una Biblia. Nunca en mi vida escuché de Jesús. Y nunca en mi vida escuché las palabras que ustedes dijeron. Pero no sé por qué estoy llorando. Porque perdí todo por la droga. Estoy en un tratamiento psiquiátrico. No sé cómo salir de esto. Mis padres han gastado todo el dinero para que yo pueda salir, pero estoy en depresión. Paso 3 días sin levantarme. No me puedo mover de la cama. Pero nunca escuché una palabra. Porque el desorden, el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Por eso, iglesia, el desorden no es tener todas las sillitas acomodadas, que está bien, sino empezar a ordenar conforme a la voz del Espíritu. Yo se los dije a los hombres, se lo voy a repetir ahora porque se los voy a decir mejor. Dios no trabaja en el desorden. Dios trabaja en su orden. Y yo tuve una impresión profética para ustedes estos días. En Lucas, perdone que he ido tan rápido por el tiempo, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Lucas 15, 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Todas veces, cuando se habla de una mujer en la Biblia, tenemos que decir, de acuerdo a la hermenéutica y a todo, que siempre está en cierta medida, de una manera figurada, está queriendo hablar de una iglesia. Y usted sabe que la dracma pertenecía al salario de un trabajador y tenía 10, pero le habían quedado 9. Y podría decir, bueno, tengo 9, pero 10 nos habla de plenitud, de ser completos. Y hay cosas acá que quiero marcarlas para luego orar. No enciende la lámpara. Y yo tomé esto, que en el orden viene un tiempo de revelación para nuestra vida. Pero si no encendemos la lámpara, si no ponemos la luz, y esta lámpara no es la lámpara que vos tenés en tu casa, sino esta luz es Dios en tu vida, es Cristo. Pero no solamente es Cristo, sino que también vos cumplís y yo cumplo lo que el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque esta mujer podría haber dicho, bueno, perdí las 10 dracmas, una no le hace nada. Y eso es el conformismo que vivimos hoy. El estándar de este sistema, de este mundo, es conformate con lo que tenés. Pero en la ecología de Dios, en el sistema de Dios, nada se pierde. Porque habla de la oveja perdida, habla del hijo pródigo y habla de la dracma perdida, las 3. Ninguna cosa se perdió, todas fueron encontradas. Por eso hoy tenemos que crecer en la conciencia y la cultura del valor. Hoy no le damos valor a nada, hoy vivimos en la cultura del invalor. Nada tiene valor, la familia no tiene valor,
tener vida, ¿no? Vos le diste gracias por el regalo de la vida. Hoy veníamos hablando con Pancho acerca cómo a veces no valoramos en la vida cuando estamos sanos y cómo valoramos la salud cuando estamos enfermos. Y a veces tenemos que estar enfermos para valorar la salud. ¿Por qué? ¿Por qué no valoramos cuando Dios nos dio la salud, la fuerza para hacerlo? Dijimos después. En esta cultura del invalor lo mismo hacemos con la vida de Cristo, la vida de su Hijo, la vida y el valor que le damos a Cristo en nuestro hogar. Entonces esta mujer encendió la lámpara y yo declaro que viene un tiempo, se lo dije a los hombres, pero se lo digo a la iglesia, viene un tiempo de mucha revelación. Pero no para que nos envanezcamos, porque la revelación para Pablo casi es un problema, pero para que no me crean las revelaciones que tengo, Dios me puso un aguijón. Y en ese aguijón le pedí a Dios que me lo quite, y Dios dijo, he rogado 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dije, como soy inteligente, más yo voy a saber que en la debilidad Dios me hace fuerte. Amén. Decirle a que estado, en lo que vos crees que es un desierto, es un proceso de Dios, para que veas que hay ríos subterráneos, que hay gozo, que viene una recompensa de parte de Dios, porque no te desordenaste, sino que empezaste a cantar, sube, oh pozo, Señor, abre las puertas. Segundo, barre la casa. El orden no es que barría como viste esa madre enojada, barre la casa, porque no solo encendió, sino que cuando prendió la luz, ¿qué vio? ¿Qué vio? Desorden. ¿Porque podía encontrar la dracma? No. Tuvo que ordenar. Hermanos, cuando nosotros entendemos y encendemos la luz y la luz viene a nuestra vida, no es para juzgar, no es para señalar, no es para condenar. Quiero decir esto, hermano, a veces viene un hermano de la congregación que falló, se equivocó, y ya lo miras mal. Y viene uno que no viene a la congregación y va, bienvenido. Cuando el Señor trae luz a nuestra vida no es ni para condenar, no es para juzgar a nadie, sino que la luz viene para que volvamos, como decía Adela, entre otras cosas que podríamos tomarnos más tiempo, a ser productivos, pero encontrar aquellas cosas que se nos fueron perdiendo, que fuimos descuidados. Usted lee las cartas de Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado, es la primera, pero si lee todas. Y la última, la carta a la Odisea, ¿se acuerda? Es la más dramática. Pero ¿sabe lo que le dice? La Odisea era una ciudad muy rica, muy próspera. Y a la Odisea llegaba el agua por acequias, como es Mendoza. Pero el agua que llegaba a la Odisea era agua que venía de ¿cómo es que vamos ahora? ¿Cómo se llama? De una terma, o sea, aguas termales eran. Y esas aguas termales eran tibias. O sea que si ellos las tomaban, la vomitaban. Porque tenía mucho mineral. Esa agua ellos la tenían que dejar tiempo que decante y que se enfríe para que no les haga mal. O sea que cuando el Señor le dijo, por cuanto no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Ellos sabían lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, muchas veces nosotros cuando Dios nos da una palabra, no es porque, qué gran campeón. Vos vas a entender por qué Dios te dice barré la casa. Vos entendés porque, y eso no solamente es individual, es corporativo. Para que podamos encontrar algunas cosas que descuidamos y que se nos fueron. Y eso habla de que Dios no trabaja en el desorden. Y tu oración, como venimos diciendo, se volverá eficaz. Porque dejarás de orar por mí y empezarás a orar por cosas que Dios quiere mostrarte y revelarte. Y empezarás a ver avances en cuanto a la oración. Que muchos hablamos de oración, pero poca es la oración a veces. Pero no es poca en tiempo, sino es poca en entendimiento, en lo que Dios nos llamó a hacer. Que se volvieron más actividades para llenar 1 hora o 2 horas de oración, pero no para escucharlo al Señor. Pero en esta mañana quiere decir que Dios te va a hacer barrer. Y no va a ser esa escoba que tenés toda vieja, así cachuza. Es por medio de su palabra. Es por medio de su palabra. Es como hacían aquellos para sacar el tamo del
del trigo que lo tiraban para arriba y cuando caía, es como el viento que arrebata el tamo para que quede la semilla. Y Dios va a soplar de su espíritu. Tercero, y esta es la que más me gusta, busca con diligencia. ¿Sabe lo que quiere decir esto? No es mañana, es ahora. No es mañana. Busca con diligencia hasta encontrarla. Entonces, en este Dios de orden hay cosas que nosotros a veces descuidamos. Pero por medio de la revelación y por medio de la palabra y por medio de la voz de Dios, vamos a encontrar aquellas cosas que se perdieron o que descuidamos o que dejamos. Para después, porque es ahora. Ahora lo tenemos que hacer. Ahora tenemos que estar. Hermanos, ¿cuántas veces la iglesia ha sido reactiva? Llegamos tarde. ¿Sí o no? Yo llegué tarde al suicidio de mi sobrino. Lo tuvimos el domingo en la congregación, pero el lunes decidió tirarse un quinto piso. Llegamos tarde. Porque el Señor le dijo una vez y ella dice con diligencia. ¿Sabe qué quiere decir? Entendió el sistema de Dios, entendió que era ahora, no es mañana. Nosotros hablamos de lo que va a venir o de lo que pasó, pero hay cosas que hoy, en esta mañana, le debe decir, Señor, esto no está al patrón que usamos, no está al patrón de Dios, que es Cristo. ¿Sabe por qué nos ponemos de acuerdo? Porque todos usamos el mismo patrón de medida. Y el patrón de medida es Cristo. Una medida de Cristo en esta mañana se te va a añadir. No porque esté yo, sino porque Él determinó añadir y aumentar Cristo en tu vida. Mayor luz, mayor gracia, mayor sabiduría. Quiero que te pongas de pie si podemos orar. Y si está tu esposita, como dicen algunos, o tu amigo, puedes darle la mano. Si no es poner la mano en el hombro. Pero creemos que en esta hora el Señor trae un tiempo de mayor luz, mayor revelación. No porque no tengan, no porque no tengan, porque el salmista decía, en tu luz veremos la luz. ¿Sabe qué? Eso para mí es la sala de radiografía de Dios. En su luz veremos la luz. Dios nos lleva a esos laboratorios, pero no para condenar y encontrar defectos, sino para que Cristo sea aún más revelado en nuestra vida.